Análisis del desempeño en la resolución de tareas auténticas y no auténticas en estudiantes de nivel medio superior. Este trabajo fue desarrollado por los autores, su servidor, David Nexica Cortés, la doctora Estela de Lourdes Juárez Ruiz y el doctor José Antonio Juárez López. Como parte del planteamiento del problema, tenemos que actualmente la enseñanza se encuentra dirigida de manera estricta por el profesor, donde se da prioridad a la acumulación de conocimientos y no el logro de aprendizajes profundos. Esto lo establece la Secretaría de Educación Pública cuando lanza sus planes y programas federales en el año 2017. También en los estudios de PAN tenemos que los problemas que se proponen en el aula no son simulaciones reales de situaciones fuera de la escuela, sino que simplemente están disfrazadas con un contexto figurativo fuera de la escuela. Por ello, se tomó la decisión de llevar a cabo un análisis de libros de texto para verificar la autenticidad de estos problemas. Se contó con un banco de 100 problemas de 8 libros de editoriales diferentes y se hizo un análisis descriptivo de los aspectos que se cumplían y no se cumplían, como podemos observar en la tabla número 1. De todos los aspectos, solamente el aspecto de uso del lenguaje a un 90% lo cumplían todos los problemas seleccionados. Debido a estas problemáticas, esto nos orienta a plantearnos la siguiente pregunta general de investigación: ¿qué cambios se manifiestan en el desempeño de los estudiantes al resolver un conjunto de tareas no auténticas y su modificación a tareas auténticas? Por lo que el objetivo general de investigación es analizar el desempeño de estudiantes de segundo año de bachillerato al resolver tareas no auténticas y sus versiones auténticas. Como parte del marco teórico, hacemos referencia a la teoría de tareas auténticas de Pan y al trabajo de Pan y Nistrom. En el trabajo de Pan, él alude a la correspondencia entre problemas verbales y situaciones del mundo real basada en la representación simulada de estas situaciones. En el año 2009, estos autores, Pan y Nistrom, utilizaron el término autenticidad para referirse a tareas contextualizadas, donde estas tareas emulan en un grado razonable una situación de la vida real. Y también en este mismo trabajo, estos autores proponen una descripción breve y sintetizada de 5 aspectos del marco de PAN del año 2006 como los más importantes que debe cumplir una tarea para poder considerarse una tarea auténtica. Estos 5 aspectos son: el aspecto de evento, que se refiere a que el evento de la tarea ya haya tenido lugar en la vida real o que tenga una alta probabilidad de ocurrir. El aspecto de pregunta, que sea una pregunta que realmente el estudiante pudiera hacerse en la vida real. Información y datos, que refiere a la disponibilidad, a la existencia y al realismo de los datos en la tarea. El propósito, que sea tan claro el propósito en la tarea como lo sería en la situación simulada de la vida real. Y finalmente el aspecto de uso del lenguaje, que refiere a que la tarea no contenga términos difíciles que impidan la resolución de la misma. Como parte del método, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo del tipo prueba de hipótesis. La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes de segundo de bachillerato del ciclo escolar 2021 que fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. Posteriormente se construyó un instrumento conformado por tareas tomadas de un libro de texto de matemáticas cuya autenticidad fue valorada por un grupo de 5 expertos. Se modificaron estas tareas gracias a la retroalimentación y observación de los jueces expertos y por segunda vez se hizo una valoración obteniendo un conjunto mejorado de 4 tareas auténticas. Aquí tenemos el ejemplo de una de las tareas y cómo fue su modificación. Uno de los puntos más importantes que nos señalaban los jueces expertos en la retroalimentación era que el aspecto de evento no se cumplía debido a que es poco probable que las tiendas departamentales anuncien su alza de precios. También el aspecto de pregunta no se cumplía ya que los estudiantes pueden dar una respuesta intuitiva por la forma en la que estaban redactadas. Y finalmente también nos hacían la observación de que es necesario otorgar
o hacer mención del precio de la computadora portátil porque el aspecto de información y datos no se cumplía. Entonces aquí podemos observar que también la hipótesis de Pall, en la cual establece que un ligero cambio incluso en la redacción del problema puede hacer la diferencia entre ser auténtica y no ser auténtica. Siguiendo con el método, se implementaron las 8 tareas en orden variado durante 8 sesiones de 40 minutos a través de la plataforma de Zoom. Cuando hablamos de un orden variado, estamos haciendo referencia a que primero se aplicó la tarea no auténtica y luego la auténtica o viceversa, primero la auténtica y luego la no auténtica. Posteriormente, se adaptó una rúbrica analítica de estos autores que evalúa la resolución de problemas con la finalidad de otorgar una calificación a las producciones escritas de los estudiantes. Finalmente, para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, que es una prueba estadística para comprobar la normalidad de la distribución de los datos, que permitió determinar el tipo de tratamiento estadístico que se aplicaría, en este caso, la estadística paramétrica. Ahora, como parte del análisis de los resultados, una vez que obtuvimos la calificación de las producciones escritas de todos los estudiantes de las 4 tareas en sus versiones auténticas y en sus versiones no auténticas, como podemos observar en la tabla número 2, obtuvimos el promedio por estudiante de las tareas no auténticas y de las tareas auténticas. Con estos promedios se hizo un análisis descriptivo, como podemos observar en la tabla número 3, y también podemos observar que la media del promedio de las tareas auténticas es mayor que de las no auténticas. Sin embargo, si nos enfocamos en la desviación estándar, podemos observar una mayor desviación estándar en el promedio de las tareas auténticas que en las no auténticas. Por ello, procedemos entonces a hacer nuestra prueba de normalidad de nuestros promedios para poder determinar el tipo de estadística que vamos a utilizar. Entonces, nos planteamos el siguiente juego de hipótesis. La hipótesis nula, en el cual los datos siguen una distribución normal, contra la hipótesis alternativa, en la cual los datos no siguen una distribución normal. Esto considerando la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque nuestro tamaño de muestra es menor o igual que 50. Entonces, en la tabla número 4 podemos observar esta prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en el cual nos vamos a enfocar en el p-value, que podemos observar que el p-valor es mayor a 0.05, lo cual establece que no rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, por lo que nuestros datos sí siguen una distribución normal. Esto nos da pie para poder hacer pruebas estadística paramétrica. Entonces, una vez que ya determinamos que vamos a aplicar la estadística paramétrica, observamos que nuestros datos eran datos apareados. ¿Por qué? Los datos muestrales consisten en datos apareados referentes al mismo estudiante. Por una parte, pues se obtiene el promedio de las calificaciones al resolver las 4 tareas no auténticas, y el otro valor es el promedio de las calificaciones al resolver las 4 tareas auténticas. Ambos valores provienen del mismo estudiante. 2, porque la muestra de los 26 estudiantes se hizo a través de un muestreo aleatorio simple. Y 3, aunque nuestros datos es n igual a 26, no es un número grande, entonces tenemos que verificar que la diferencia entre el promedio de las calificaciones de las tareas no auténticas y de las auténticas sigan una distribución normal, por lo que en la tabla número 5 agregamos una columna extra llamada diferencias, y aquí calculamos las diferencias entre estos promedios y debemos de verificar que estas diferencias sigan una distribución normal. Del mismo modo se aplica la prueba de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad, y efectivamente nuestras diferencias también siguen una distribución normal. Entonces, esto nos lleva a plantearnos el siguiente juego de hipótesis. En la hipótesis nula tenemos que la media de las diferencias es igual a 0 versus la hipótesis alternativa, en la cual la media de las diferencias es diferente de 0. ¿Qué quiere decir cada una de estas? En la hipótesis nula estamos diciendo que no hay diferencia entre los promedios de las calificaciones de las tareas no auténticas
y las auténticas. Y en la segunda estaríamos estableciendo que sí existe una diferencia entre estos valores. Entonces, utilizando la prueba T-de-Student, podemos observar que nuestro estadístico de prueba T igual a menos 3.66 cae en la región de rechazo. Entonces, al caer en la región de rechazo, entonces eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Entonces, los datos muestrales de nuestra tabla en donde teníamos el concentrado de calificaciones nos ofrecen suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que el promedio de calificaciones de los estudiantes al resolver las tareas no auténticas y el promedio de calificaciones al resolver las tareas más auténticas son diferentes, obviamente teniendo un mejor desempeño al resolver las tareas auténticas. Como parte de las conclusiones, tenemos lo siguiente. En lo cuantitativo, a través de la prueba de hipótesis estadística T-de-Student aplicada a los datos apareados, se demostró cambios estadísticamente significativos en el desempeño de los estudiantes al resolver tareas auténticas en contraste con las no auténticas. Así también, los resultados encontrados en este estudio indican que es necesario realizar más investigaciones para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes al trabajar con tareas auténticas. También se observó que el desempeño del estudiante mejora cuando resuelve tareas auténticas en contraste con las no auténticas, corroborando así que un ligero cambio en la formulación de la tarea, incluso en la escritura, en la redacción, provoca cambios significativos en el desempeño de los estudiantes. Y finalmente, se sugiere realizar un análisis de contenidos en libro de texto para determinar la autenticidad de las tareas planteadas y así poder llevarlas al aula para acercar a los estudiantes a contextos realistas y poder atender las dificultades que se presentan. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para el desarrollo de esta investigación y muchas gracias. Quedamos atentos a sus comentarios.